¿Por qué intentó Lucifer reclamar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué dejaría el príncipe de las tinieblas su trono de sombras? ¿Solo para pelear por un cadáver? ¿Y qué sucedió en esa montaña cuando ningún hombre estaba mirando y la tierra se cayó, pero los cielos e infierno contuvieron la respiración? Este es un misterio del que casi ninguna iglesia habla. Una escena susurrada solo en un verso oscuro en el libro de Judas. Una batalla no de espadas, sino de autoridad. Porque cuando Moisés murió, su historia no había terminado. Lucifer vino por su cuerpo, pero alguien se interpuso en su camino. Y lo que sucedió a continuación reveló cuán peligroso era Moisés, incluso en la muerte. Esta es la historia de la batalla por el cuerpo de Moisés, y estás a punto de verla como nunca antes. Este es el canal de Misterios Bíblicos, donde se desentierran verdades antiguas y las historias olvidadas cobran vida. Si estás listo para profundizar en los misterios de las Escrituras, asegúrate de suscribirte y unirte a nosotros en este viaje espiritual. El viento estaba quieto en el monte Nebo, las rocas estaban frías, el cielo estaba bajo con un silencio ominoso. Abajo, el río Jordán se enroscaba como una serpiente plateada por el valle, y más allá, la tierra prometida se extendía como un sueño que Moisés nunca tocaría. Después de 120 años de vida, 40 en Egipto, 40 en el desierto de Madián, y 40 más liderando a un pueblo terco y milagroso, Moisés, el siervo de Dios, estaba en el borde de la historia y el destierro. Sus pies estaban agrietados por el polvo del desierto, su barba larga y enredada por el viento, su túnica descolorida y rota por los bordes debido al tiempo. Sin embargo, las Escrituras dicen que su vista no era débil, ni su fuerza natural había disminuido. No estaba muriendo de descomposición. Estaba siendo llamado a casa por la voz de la eternidad. Él había visto el arbusto ardiente, el hombre que se había parado ante el faraón y convertido el Nilo en sangre, el hombre que había golpeado el mar y lo había visto abrirse, quien había ascendido al Sinai y regresado con fuego en sus ojos. Había sostenido la ley de Dios, hablado cara a cara con el Todopoderoso en una nube de truenos y humo. Pero ahora, aunque había llevado a Israel al borde del destino, no podía entrar con ellos. Pero Dios no permitiría que Moisés muriera como un hombre común. No había levitas presentes, ni familia para preparar su cuerpo, ni aceite de ungir, ni entierro ritual, porque Dios mismo lo enterró. La tierra se abrió en secreto, la tierra contuvo su aliento, y en un momento invisible para cualquier hombre, el espíritu de Moisés fue elevado y su cuerpo escondido. Deuteronomio 34, 6 dice, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero ningún hombre conoce el lugar de su entierro hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Dios enterraría a Moisés en secreto? Este no era un hombre cualquiera. Fue el portador de la ley para la humanidad, el gran profeta cuyo rostro había resplandecido con fuego divino. Por eso no había santuario ni monumento. Porque Dios no estaba protegiendo una memoria. Estaba protegiendo un misterio. Y alguien quería que ese misterio se revelara. Porque mientras el cielo velaba la tumba, el infierno tomó nota. Lucifer, una vez estrella de la mañana, ahora padre de las mentiras, había observado a Moisés toda su vida. Desde el momento en que flotaba en una canasta por el Nilo, hasta la montaña donde golpeó la roca, y hasta los últimos momentos en Nebo, Lucifer no había terminado. Porque incluso en la muerte, Moisés seguía siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Moisés no murió solo como un hombre. Murió como un mensaje. Un mensaje de que incluso después del fracaso, la intimidad con Dios es posible. Un mensaje de que la ley del cielo había tocado manos de barro. Un mensaje de que incluso en la muerte, Dios sigue siendo dueño de sus siervos. Lucifer no podía permitir que ese mensaje permaneciera intocado. No podía permitir que un cadáver predicara alianza. No podía permitir que la sombra de Moisés perdurara en profecías que no entendía. Así que vino no con tristeza, ni con miedo, sino con furia. Y lo que sucedió a continuación encendería una batalla entre reinos. Una batalla por los restos mismos de un hombre a quien Dios llamaba amigo. El valle estaba quieto. El aire tenía un peso extraño, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sol aún no había salido sobre la tierra de Moab. Pero algo más oscuro que la noche ya había descendido. Lucifer había llegado, no con cadenas, ni con horquilla o llama, sino con una majestad distorsionada por la rebelión. Se movía por el reino como un fantasma, envuelto en gloria caída. Su presencia doblaba el viento. Sus pasos eran silenciosos. El aire se hacía más frío con cada paso. Lucifer no estaba adivinando dónde estaba enterrado Moisés. Lo sabía de alguna manera. Lo sabía. El valle donde Dios había depositado el cuerpo de Moisés, escondido de los ojos de los hombres, ahora era un lugar profanado por un ser que una vez había caminado entre las piedras de fuego, que había estado ante el trono de Dios y caído como un relámpago cuando el orgullo corrompió su corazón. Pero ahora ese corazón ardía con un solo objetivo: reclamar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Moisés, incluso muerto, llevaba significado. Esto no era solo sobre huesos o carne, se trataba de acceso, de propiedad simbólica, de ventaja espiritual. Si Lucifer podía tocar lo que Dios había enterrado, podría corromper lo que Dios había sellado.
Podría arrastrar el cuerpo de Moisés al ridículo, exhibirlo a Israel, inspirar la adoración de los muertos, encender la idolatría que fracturaría generaciones. Podría distorsionar el legado de Moisés, convertir la ley en un arma, torcer el respeto en religión. Esto no era robo, era sabotaje. Lucifer no aparecía para cualquier profeta muerto. No reclamó a José. No intentó apoderarse de Elías cuando fue arrebatado en fuego. No flotó sobre el sepulcro de David ni la tumba de Isaías. Pero por Moisés, Lucifer vino en persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés no era solo un cadáver, era una llave. Una llave a cosas que Lucifer aún no podía comprender plenamente. Porque incluso en todo su engaño, incluso en todo su orgullo, había verdades que Lucifer temía. Y Moisés personificaba todas ellas. Primero, Moisés era la fundación de la alianza de Dios con el hombre. Moisés no era solo un profeta, era el receptor de la ley divina. Llevaba las tablas talladas por la propia mano de Dios. Escribió la Torá, la base de la ley judía, y los primeros 5 libros de las Escrituras, la ley que definía el pecado, que apuntaba hacia la santidad, que eventualmente señalaba hacia Cristo. Lucifer sabía que si podía distorsionar el legado de Moisés, podría torcer la ley misma, convertirla en una herramienta de opresión, un sistema de control. Podría construir una religión sin revelación, un ritual sin relación. Si pudiera poner sus manos en los restos de Moisés, podría weaponizar la nostalgia, transformar la reverencia de los israelitas en obsesión, crear un culto alrededor de un cadáver, distrayéndolos del Dios a quien Moisés servía. Segundo, el cuerpo de Moisés estaba marcado por la gloria de Dios. Lucifer temía ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Moisés se había parado en el monte Sinai y había visto la espalda de la gloria de Dios. Porque el rostro de Moisés había resplandecido con luz divina, de tal manera que Israel le rogó que se cubriera con un velo. Su carne había estado empapada en la presencia del Altísimo. Y aunque la luz se desvaneció, ¿qué pasaría si quedaran rastros? Lucifer no es solo un engañador, es un acumulador de poder. Buscaría profanar lo que una vez radió gloria divina. La arrastraría a la corrupción, a las tinieblas, a la vergüenza, tal como intentó con Eva, con Caín, con Judas. Pero Moisés era diferente. Había fallado pero no caído. Había pecado pero no se había rendido. Lucifer quería reclamar esa paradoja, profanar el símbolo del fracaso redentor. Porque si Moisés podía pecar y aún así ser enterrado por Dios, ¿a qué esperanza se aferrarían los hombres? Tercero, Moisés estaba destinado a aparecer nuevamente. Lucifer conocía la profecía, no en su totalidad, ni perfectamente, pero entendía los patrones. Sabía que Moisés no permanecería en el polvo. Siglos más tarde, Moisés estaría junto a Elías en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús sobre su próxima muerte. Lucifer sabía que la historia de Moisés no había terminado. Y si podía corromper el cuerpo antes de ese momento, defilearlo, torcerlo, reclamarlo, entonces quizás podría interrumpir la profecía misma, alterar el flujo del tiempo, sabotear citas divinas. Lucifer no estaba solo tras huesos, estaba tras el destino, y eso hacía de Moisés una amenaza. Cuando Moisés murió, no fue un ejército de ángeles el que vino a proteger su tumba. Fue uno solo, Miguel. No solo un mensajero, no solo un guardián. Miguel era el príncipe guerrero del cielo, el ángel de la autoridad, del enfrentamiento, del cumplimiento de la ley espiritual. La Biblia no lo describe con túnicas flotantes ni arpas. Miguel aparece cuando el cielo está bajo amenaza, cuando la oscuridad se acerca demasiado, cuando la voluntad de Dios es desafiada por las fuerzas de la rebelión. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó con sus ángeles, pero ellos no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7, 8. Esto no es suave, esto es guerra. Cuando Lucifer se acercó al cuerpo de Moisés, no fue un debate legal, fue una escena de juicio. Lucifer vino con reclamos, Miguel vino con una reprensión, y detrás de esa única frase, el Señor te reprenda, estaba todo el peso del trono celestial. Pero ¿quién es realmente Miguel? ¿Por qué él? Primero, Miguel es el defensor nombrado por el cielo. En Daniel 10, vemos a Miguel interviniendo en la guerra espiritual. El profeta Daniel estaba ayunando y orando, pero las respuestas se retrasaron debido a la interferencia demoníaca en los reinos celestiales. El ángel que hablaba con Daniel dijo: el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Miguel no es pasivo. Entra en batallas que otros ángeles no pueden ganar. Es un comandante divino asignado no solo a Israel, sino a momentos de transición espiritual. ¿Y qué era la muerte de Moisés, sino una transición de magnitud asombrosa? El fin del otorgador de la ley, el cierre de una era de alianza, el silencio antes de que una nueva generación entrara en la tierra prometida. Miguel fue enviado para asegurar que nada corrompiera ese cambio. Segundo, Miguel no habla con su propia autoridad. Este detalle es crítico. Cuando Lucifer acusó y demandó, Miguel no respondió con sus propias opiniones o poder. Dijo: el Señor te reprenda. Miguel entiende el rango. Sabe que aunque es poderoso, no es el juez. Es un ejecutor de la voluntad divina, no la fuente de ella. Eso lo hace más peligroso que cualquier ángel independiente. Porque cuando Miguel habla,
es porque Dios ya ha hablado. Lucifer lo odia por eso, porque Miguel representa el orden. Lucifer, el caos. Miguel hace cumplir la ley de Dios. Lucifer la torce. Miguel espera la voz de Dios. Lucifer usa la suya. Son enemigos antiguos. Y en la tumba de Moisés, su odio colisionó una vez más. Tercero, Miguel no solo estaba protegiendo el cuerpo, estaba guardando una resurrección futura. Judas 1:9 nos da el único registro claro de este enfrentamiento. Sin embargo, Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hacer una acusación injuriosa, sino que dijo: «El Señor te reprenda». ¿Por qué registrar este evento? Porque el cuerpo de Moisés no fue olvidado, fue preservado. Siglos después, en una alta montaña de Israel, Jesús estaría transfigurado en gloria. Y junto a él aparecieron Moisés y Elías. Moisés estaba allí, no como un fantasma, no como un sueño, sino real. Ese momento había sido protegido hace mucho tiempo por Miguel. Porque si Lucifer hubiera profanado el cuerpo, quizás Moisés no se pararía junto al Mesías. La imagen de la ley parada junto a la gracia podría haberse manchado. Miguel no estaba solo protegiendo un cadáver, estaba defendiendo la continuidad de la profecía. La batalla entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés no fue solo un evento celestial único. Fue un espejo, un momento que resuena a través del tiempo y el espacio. Porque esto no era solo sobre Moisés, era sobre cada siervo de Dios, tanto entonces como ahora. Era sobre ti. La lucha por el cuerpo de Moisés revela una verdad espiritual que a menudo se olvida en el mundo moderno. El enemigo no solo está detrás de tu alma, está detrás de tu legado. Lucifer no luchó por Moisés cuando estaba vivo. Esperó hasta que Moisés se hubiera ido. Porque a veces, el impacto más peligroso que un creyente puede tener sucede después de su muerte. Así que, ¿qué nos enseña este enfrentamiento? Primero, tu cuerpo, tu vida y tu legado están reclamados por Dios. Moisés era un hombre. Tenía defectos. Desobedeció. Mató a un hombre en Egipto. Golpeó la roca. Dudó. Temió. Pero aún así, Dios lo enterró. Aún así, Dios envió a Miguel para defender su tumba. Aún así, Dios vio valor en su cuerpo porque era suyo. Vivimos en una cultura que separa lo sagrado del físico. Pero para Dios, tu cuerpo no es solo polvo. Es un templo, una herramienta, un vaso de testimonio. Lucifer quería arrastrar el cuerpo de Moisés a la corrupción para manchar su historia para siempre. Pero Miguel se interpuso en su camino, porque cuando algo ha sido reclamado por Dios, está fuera de límites, incluso en la muerte. Si Dios enviará a un arcángel para proteger la tumba de un profeta, ¿qué dice eso sobre cuánto valora a ti? Segundo, Satanás sigue luchando por el terreno que Dios ya ha reclamado. Lucifer no tenía derecho legal al cuerpo de Moisés. Vino de todas formas. Esa es su forma de actuar. Profana, miente, acusa. Aparece en lugares donde ya no tiene acceso, pero intenta recuperarlos a través del engaño. Incluso hoy, el enemigo sigue apareciendo para desafiar lo que Dios ha declarado santo. Susurrará en tu mente: no estás perdonado. Señalará tu pasado. Fallaste, pecaste, no mereces terminar bien. Pero cuando lo haga, Dios no discute con él. Lo reprende. El Señor te reprenda. Esa frase no es solo para ángeles, es un arma para cada creyente. Cuando el enemigo viene a acusarte de tu pasado, reprende. Cuando viene a recordarte tus fracasos, reprende. Cuando intenta reclamar un terreno que Dios ya ha perdonado, reprende en la autoridad del Señor. Miguel no luchó con sus propias palabras, invocó la autoridad divina. Así puedes hacerlo tú también. Tercero, el cielo te defenderá en los lugares que no puedes ver. Moisés nunca vio esta batalla. Se había ido. Pero el cielo luchó por él de todas formas. Esa es la belleza de caminar con Dios. No tienes que estar presente para que Dios defienda tu nombre. En tu ausencia, Él habla. En tu debilidad, envía ayuda. En tu silencio, Él lucha por ti. Hay batallas sucediendo ahora mismo sobre tu vida, tu influencia, tu futuro. Y ni siquiera lo sabes, pero Dios sí. Y si envió a Miguel para proteger la tumba de Moisés, enviará ángeles, personas, milagros y reprensiones divinas para proteger tu llamado. Tu obediencia nunca es olvidada. Tus fracasos nunca son finales. Porque en el reino de Dios, incluso tu tumba es sagrada. Así que, ¿qué realmente sucedió en esa montaña solitaria donde Moisés exhaló su último aliento y Lucifer vino a reclamar lo que no era suyo? No se trataba solo de un cuerpo. No se trataba solo de un profeta. Se trataba de propiedad. Se trataba de autoridad. Se trataba de un reino que no puede ser sacudido. Moisés había fallado, pero había caminado con Dios. Y aún en la muerte, no fue abandonado. Las acusaciones de Lucifer parecieron impotentes ante una sola línea. El Señor te reprenda. Ese es el poder de la gracia. Ese es el alcance de la alianza. Eso es lo que sucede cuando Dios mismo reclama tu historia. Porque incluso si el infierno viene a llamar, el cielo ya posee la llave. Así que cuando te sientas olvidado, recuerda a Moisés. Cuando el enemigo susurre que has caído demasiado lejos, recuerda que Dios enterró a Moisés con su propia mano y lo trajo de vuelta para la gloria. Si Dios defenderá una tumba, defenderá a ti. Esto es más que un misterio, es una promesa. Y ahora lo has visto como nunca antes. Has estado viendo misterios bíblicos, donde los capítulos perdidos de las Escrituras cobran vida con fuego. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video
si te ha conmovido el espíritu. Porque la guerra entre la luz y las tinieblas no está solo en el pasado. Aún está sucediendo. Y tú, eres parte de ella. Hasta la próxima. Mantente vigilante, mantente arraigado, y sigue siendo inquebrantablemente suyo.